Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo finales de partida, específicamente finales de torre. La presencia de los peones de paso. Conviene tener peones de paso en todos los aspectos del final de partida, ya que solamente a ellos está ligada la esperanza de la aparición de una nueva dama, y al mismo tiempo el brusco cambio de las fuerzas luchadoras. Pero en el final de torres, el papel de los peones de paso tiene un carácter único que se diferencia de otros finales de partida. Es muy fácil detener el peón de paso del enemigo con la torre. Para ello únicamente es necesario colocarse con la torre detrás del peón de paso. Usted debe recordar muy bien la regla formulada por Tarrasch. La torre tiene que estar siempre detrás del peón de paso, ya sea del suyo o del enemigo. Cuando hemos retenido el peón del enemigo por detrás, aquel debe defenderla con su torre, o es de un lado o delante del peón. En el primer caso, el peón de paso no puede dar ni un paso adelante para no perderse. En el segundo caso, cada movimiento hacia adelante del peón de paso va a cohibir más y más la propia torre, y al contrario, ensanchando el campo de acción de nuestra torre. Por eso, en una aplastante mayoría de casos, durante la lucha con los peones de paso, los maestros tratan de colocarse con su torre detrás de los peones. La torre colocada detrás del peón puede luchar también ventajosamente con las demás piezas del enemigo, y en el caso de que este peón esté reforzado por el rey. Dando una serie de jaques, la torre obliga al rey luchador a colocarse delante del peón de paso, y esto de nuevo significa un conocido freno en el futuro avance del peón. Naturalmente, en caso de incluirse en el juego el rey, la cosa se complica notablemente. En algunas posiciones corresponde pasar a otras posiciones de la propia torre. Todo depende de las condiciones concretas de la situación resultante. Pero según la regla, la situación de una torre detrás de los peones de paso es lo mejor y lo más conveniente. En los finales de partida de torres desempeñan un papel importante los peones ligados. Ciertamente, en otros finales los peones ligados juegan un importante papel, es decir, los peones unidos. Así es sabido que dos peones de paso ligados en la cesta horizontal ganan contra la torre incluso sin ayuda de las propias fuerzas. Esta situación es muchas veces aprovechada por los maestros, procurando siempre crear en su campo dos peones de paso ligados y prefiriéndolos siempre a dos aislados. Así, según la regla, dos peones ligados ganarán fácilmente ante las torres frente a un peón del enemigo colocado en el flanco. A veces únicamente en caso de peones extremos en la parte fuerte las cosas se complican algo, mientras que los peones aislados, alfil rey F y torre rey H, incluso ambos demás, siempre garantizarán la victoria en el final de torre. Un decisivo papel desempeñaron los peones de paso en la siguiente extraordinaria partida de Alexander Alekhine. Corresponde a una apertura vienesa disputada en el año 1935 al primer match realizado contra Ma Ewe. Entonces, esta partida que veremos a continuación fue jugada el 6 de diciembre de 1935. La partida se inicia con las piezas blancas Alexander Alekhine, con las piezas negras el challenger, el aspirante Ma Ewe. Alekhine inicia el juego con una apertura abierta, su rival responde con una apertura abierta, E5, caballo C3 y corresponde a la famosa apertura vienesa. Caballo F6, alfil C4, caballo por E4, dama H5, caballo D6, alfil B3, alfil E7. Aguda variante ligada con el sacrificio de la calidad sería caballo C6, caballo B5, G6, dama F3, F5, dama D5, dama F6, caballo por C7 jaque, rey D8, caballo por A8, B6, con un peligroso ataque de las negras. Pero Ma Ewe corresponde con alfil E7. En este momento Ewe tenía en el match 2 puntos de más. Por eso se comprende que no se dispone a arriesgarse y a lanzarse una aguda continuación con la pérdida de la calidad en la variante que recién anteriormente mostramos. Caballo F3, caballo C6, caballo por E5, caballo por E5, un error.
Una instructiva equivocación de la apertura. En la apertura, las negras no han valorado la fuerza oculta del alfil ubicado en B3 de las blancas. Correspondía haber jugado oportunamente enroque corto, caballo D5, caballo D4, enroque, caballo por B3, A por B3 y caballo E8, con ejemplares iguales posibilidades. Después de la jugada de las blancas, es decir, después de la jugada hecha por las negras, caballo por E5, las blancas consiguen durante mucho tiempo frenar el desarrollo del ala de dama de las negras y dar paulatinamente una presión en aumento. Este comentario corresponde a Alexander Alekhine. Entonces, dama por E5, enroque corto, caballo D5, torre E8, es decir, el caballo acá en D5 evita que el alfil negro se sitúe en F6. Torre E8, enroque corto, alfil F8, dama F4, C6. Un falso cálculo de posibilidades de posibles continuaciones. El desarrollo correcto consistía en este momento haber jugado B6 y ante caballo C7 jugar torre E5 y impedía justamente el caballo C7, porque si dama C7 en vez de torre E5 venía alfil por F7 jaque, ganando, debido a que no se puede jugar caballo por F7 porque la dama en C7 está en el aire. Entonces, C6, caballo E3, dama A5, dama D4, o sea, D4 mejor dicho, dama H5, C3, caballo E4, una jugada más y la posición de las negras será estupenda. Sin embargo, Alekhine ha calculado concretamente las posibilidades de la situación. Mientras Ewe en la jugada 11 no se ha adentrado, jugada 11 nos referimos a esta jugada, no se ha adentrado suficientemente en el laberinto de posición. Ahora Alekhine con esta simple jugada rechaza las posiciones ventajosas de las negras en el centro. Caballo G5, D5, buena jugada, entorpeciendo radicalmente el movimiento del peón negro a D5 y despojando al caballo negro de apoyo en el punto E6. Para librar algo de la presión del enemigo, las negras deciden estropear la situación de sus propios peones con C por D5, caballo por D5, caballo E6, dama G4, dama G6. El descubrimiento de la línea alfil-rey, en caso que las negras hubiesen cambiado, daba a las blancas una iniciativa peligrosa, seguido de la presión de la torre en F1 con el alfil en B3. Entonces tenemos alfil E3, G6, B6, torre A D1, alfil B7, dama por G6, H por G6, torre F, E1. Ha resultado una posición sencilla. Las blancas tienen el contrapeso en el desarrollo con las piezas mejor dispuestas. Torre A, C8, rey F2, acercando el rey al centro, previendo ya este final de partida. Alfil C5, alfil por C5, alfil por D5. Mencionaremos que también era posible, pero mal a continuación, B por C5 debido a caballo E3. La mejor continuación era torre por C5. Entonces, ya que era de mucho mayor apoyo que la jugada hecha por Mahewe. Pero tenemos entonces alfil por D5, alfil por D5, caballo por C5,
torre por E8 jaque, torre por E8, B4, buena jugada. En esto está el sentido de los cambios venideros. Las blancas calculan justamente que en el futuro final de torre, su supremacía en el flanco de dama, mantenido por su rey y reforzado porque el rey enemigo se encuentra fuera de juego, resultará decisivo. Las negras no pueden evitar el cambio del caballo por el alfil, ya que la jugada caballo A4, alfil B3, con la subsiguiente torre por D7 con muy excelente posición de parte de las blancas. Así que las negras están obligadas a jugar caballo E6, alfil por E6, D por E6, torre D7, torre C8. Bueno, el final de partida de torre es mucho mejor para las blancas. Su torre está activamente colocada, ha irrumpido ya en la séptima horizontal, llevando tras sí el vacío para las piezas negras. Torre C8, torre por A7, torre por C3, torre A8, jaque. Daba la impresión de que era provechoso hacer retroceder al rey de las negras. Sin embargo, esto entorpece la victoria. Era más fuerte la siguiente jugada. Rey E2, encontrado por Liebenfisch y Vasily Smillo en sus famosos finales de torre, su libro. Torre C2, rey D3, torre por G2, rey C4, torre por H2, rey B5, torre F2, rey por B6, torre por F3, B5 con un final ganador, y las blancas en comparación con las variantes de la indicación siguiente, que haremos en el próximo comentario, tienen para ventaja suya una situación importante. El rey de las negras permanece en la octava horizontal, donde podrá ser hackeado con el peón cuando llegue a B8. Un detalle muy importante, que ya no lo tendrá al haber jugado torre A8, ya que obliga, ¿no es cierto?, a rey H7 y ahora A4. Esto es una equivocación bastante evidente en la posición técnicamente ganada. Que yo sepa, no ha sido notada por ninguno de los críticos, que dedicaron no pocas páginas al análisis de las posibilidades que se ocultan en este final. El principal defecto de esta jugada consiste en que ofrece a disposición de la torre de las negras las casillas B3 y A3. Por eso, separarla de la tercera horizontal ahora se puede únicamente al precio de la pérdida de un tiempo valiosísimo. Estaba bien y es suficiente la sencilla rey E2. La torre negra o se aparta a alguna posición pasiva por medio de la jugada rey D2, o tenía que emprender rápidamente el contraataque debido a esta jugada. Torre C2, rey D3, torre por G2, rey C4. No había ni siquiera la posibilidad de calcular los tiempos para detener que los peones de paso blanco, en caso de ser mantenido imprescindiblemente por el rey, pasarían a coronar dama mucho antes que las negras. El hecho de que yo hubiera dejado escapar la victoria que había merecido por la precedente difícil posición de lucha demuestra una vez más de qué mala forma me encontraba en 1935. En el match de 1937 marché regularmente y sin tropiezo hacia la victoria, aprovechándome de estas posibilidades. Este comentario corresponde a Alexander Alekhine. Fecha de 1935 que se estaba jugando esta partida. Esta era la número 27 de dicho match, donde Alekhine finalmente perdió el título de campeón del mundo. Lo recuperó en el match de 1937. Esta interesante anotación, por lo visto, es equivocada. Liebenfisch y Smillo demostraron que después de la jugada rey E2, torre C2 jaque, rey D3, torre por G2, rey C4, torre por H2, rey B5, torre F2, rey por B6, torre por F3, B5, G5, rey C6, G4, B6, G3,
B7, resulta un juego bilateral en la variante G2, torre H8, jaque, rey G6, B8 dama y tablas. Y ante la otra línea, torre H8 jaque, rey G6, torre H1, torre F2, torre G1, torre C2 jaque, rey D6, torre por A2, torre por G3 jaque, rey F5, también es tabla, ¿ah? Con grandes posibilidades de las negras. Entonces vemos cómo con el transcurso del tiempo se pueden ir corrigiendo variantes que aparentemente parecen definitivas. Entonces tenemos A4 y ahora un error, torre B3, una equivocación de respuesta. Prosiguiendo con la simple E5, las negras recibían asimismo esperanzas para la realización de peones de paso, y en este caso el juego se agudizaba violentamente. Ahora, después de la pérdida de tiempo por las negras, Alekhine consigue de nuevo la victoria con ayuda de los peones de paso en el ala de dama, pero por esta vez no ligados, sino únicamente con la ayuda del peón B. Veremos a continuación. Torre B3, B5, G5, rey E2, buena jugada, E5, rey D2, F6, rey C2, torre B4, rey C3, no dando al enemigo dos peones de paso con la jugada. Pero Alekhine demuestra que la posición, tenemos esta movida, la posición dada es suficiente, un peón de paso para la victoria. Tenemos torre A6, rey G6, torre por B6, torre por A4, torre A6, torre D4, B6. Y las negras en esta posición abandonaron. Voy a mostrar por qué motivo abandonan. Si torre D8, vendría B7, torre B8, torre B6, con la siguiente marcha del rey blanco a C7. O después de torre D1, la importante torre A2, como decía Tarras, las torres siempre detrás de los peones, ya sean propios o enemigos, para detenerlo, para avanzarlo o detenerlo. Y la situación de las negras sería desesperante. Por ese motivo, en esta posición, Majewe abandonó la lucha. Espero que les haya gustado. Una partida muy instructiva con los finales de torre, tocando el tema, ¿no es cierto?, de los peones pasados, la presencia de los peones de paso, que a veces pueden estar ligados o desunidos, pero siempre con el importante contrapeso que esto significa para que uno de los dos bandos incline la balanza definitivamente a su favor. Yo me permito recomendar mi canal en YouTube para que ustedes puedan acceder y ver aproximadamente 400 videos de ajedrez, donde ahora último estamos tocando finales de partida, pero es muy importante poder conocer estos finales de partida donde usted no vea solamente una vez, sino trate de verlo varias veces para ir entendiendo la parte conceptual de estos finales y poderlos jugar muy bien. La maestría justamente radica en aquel jugador que sabe jugar finales de partida. Muchas gracias y hasta